presión a este apartado y presión 2 al otro apartado, ¿no? Entonces cuando no hay signo se supone que es positivo, ¿ya? Menos por más me va a dar menos. Entonces queda presión 2 por temperatura 2 dividido entre mi presión 2. Menos por menos me va a dar más. Presión 2 por temperatura 1 dividido entre mi presión 1. ¿Ya? Entonces me queda así, multipliqué. ¿Ya? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Simplificar, ¿no? Puedo simplificar mi presión 2 de mi numerador con mi presión 2 de mi denominador, ¿no? Y como me queda, entonces me va a quedar 3 medios de este lado de temperatura 2 menos 3 medios de temperatura 1 va a ser igual. En este lado me quedó, no se olviden del signo, ¿no? Es negativo. Menos temperatura 2 más presión 2 por temperatura 1 dividido entre mi presión 1. ¿Ya? Y ahora sí vamos a empezar a despejar lo que es mi temperatura 2, que era lo que me pedía el enunciado, ¿no? Ya, entonces todo lo que tenga temperatura 2 lo vamos a dejar del lado izquierdo y todo lo que no tenga temperatura 2 lo vamos a llevar del lado derecho, ¿ya? Para empezar, aquí este 3 medios sí tiene la incógnita temperatura 2, entonces la dejo, no la paso al otro lado. Me queda entonces 3 medios de temperatura 2. Aquí me dice menos 3 medios de temperatura 1. Entonces, como es temperatura 1, yo no necesito la temperatura 1. Lo mando para el otro lado, ¿no? Y miro de este lado qué es lo que tiene. Tengo temperatura 2 por este lado. Aquí no tengo, ¿no? Aquí sí tengo, entonces esta sí me importa porque es la que tengo que despejar. Si está con negativo, voy a pasar al otro lado con signo positivo. Y entonces me va a quedar más temperatura 2. Esto va a ser igual. Del otro lado del igual, entonces me quedó presión 2 por temperatura 1 dividido entre mi presión 1. Y esto, ¿no? Lo que habíamos pasado, que eran 3 medios de temperatura 1, ¿no? Está con signo negativo y pasaría al otro lado con signo positivo. 3 medios de temperatura 1, ¿ya? Y seguimos despejando, ¿no? Ya nos falta poco para despejar lo que es temperatura 2, ¿ya? Aquí el coeficiente que acompaña a mi temperatura 2 cuando no hay nada se supone que hay un número 1. Ya, entonces vamos a sumar este 3 medios más este 1 para poder tener junto lo que es la temperatura 2. Ya, entonces 3 medios más 1 me da 5 medios. 5 medios de ¿qué? De temperatura 2. Lo pude sumar porque ambas tienen la misma incógnita. Ambas son temperaturas 2. ¿Ya? Va a ser igual. De este lado, tanto de este apartado de aquí como este apartado de aquí, vamos a factorizar como hicimos aquí arriba, ¿ya? Vamos a factorizar. Que se repite aquí, que se repite acá. Si nos damos cuenta, lo que se repite es temperatura 1, ¿no? Aquí tengo temperatura 1 y aquí también tengo mi temperatura 1. Entonces eso voy a sacar fuera del paréntesis. ¿Ya? En otro caso voy a lo que es a factorizar. Entonces afuera sale lo que es temperatura 1. Adentro, ¿qué va a quedar? Me va a quedar presión 2 dividido entre mi presión 1, porque temperatura 1 ya salió fuera del paréntesis. ¿Ya? Entonces me queda presión 2 dividido entre mi presión 1 más. De este lado me queda solo 3 medios, porque mi temperatura 1 salió ya fuera del paréntesis. ¿Ya? Entonces más 3 medios. Entonces ya estamos a poco, ¿no? De despejar lo que es temperatura 2. Este 5 medio que estaba multiplicando a mi temperatura 2 pasaría al otro lado a dividir, ¿ya? Y tendríamos que hacer, no sé si se acuerdan, orejita, ¿no? Extremo con extremos, medios con medios, ¿no? Pero para no hacerlo así tan largo, 5 medios lo vamos a invertir. O sea, si aquí inicialmente 5 medios, pasaría al otro lado invertido como 2 medios. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría entonces? Temperatura 2 va a ser igual entonces a 2 medios. Como aquí me dice 5 medios invertido, ¿qué quiere decir? Que este 2 suba arriba y que este 5 baje abajo. Entonces, ¿cómo me quedaría? 2 quintos, ¿ya? Por temperatura 1
que va a multiplicar a presión 2 dividido entre presión 1 más 3 medios. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo lo que es despejada mi temperatura 2, ¿no? Simplemente faltaría lo que es reemplazar para poder hallar lo que es la temperatura 2, ¿no? Entonces temperatura 2 va a ser igual, dice, a 2 quintos por temperatura 1. Temperatura 1 ya la tengo. El enunciado o el ejercicio me daba, ¿no? Que me decía que es igual a 25 grados Celsius. Y esto transformado en grados Kelvin, es decir, a este 25 le sumo 273,15, porque para transformar de Celsius a Kelvin se tiene que sumar a 273,15. Sumado eso me da 298,15 grados Kelvin. Ya, entonces eso reemplaza aquí. Ya, 298,15 grados Kelvin, que va a multiplicar a la presión 2. Dice, mi presión 2 es lo mismo que mi presión de oposición, que en este caso es 9 atmósferas. 9 atmósferas dividido entre mi presión 1. En este caso mi presión 1 es igual a 1 atmósfera. 1 atmósfera más 3 medios y cierro paréntesis. Ya, entonces atmósferas con atmósferas se van y me va a quedar en grados Kelvin, que son las unidades de mi temperatura que me tendría que haber dado, ¿no? Si ustedes colocan todo esto a su calculadora, el resultado les va a dar temperatura 2 va a ser igual a 1252,23 grados Kelvin, ¿ya? Y entonces, como la regla del caso 1 me decía que temperatura 2 tenía que ser mayor que mi temperatura 1, ¿no? Vamos a comprobar si es mayor. Temperatura 2 me salió 1252,23. Temperatura 1 es 298,15 grados Kelvin. Y sí cumple, ¿no? Porque 1000 es mayor que 200, ¿no? Entonces sí cumple. Quiere decir que todo el despeje que yo he realizado está bien. Si mi temperatura 2 me hubiera salido menor que la temperatura 1, es que algo hice mal, ¿no? Al momento de despejar, reemplazar, factorizar o eliminar, ¿no? Porque hemos hecho todo eso en este despeje. ¿Ya? Entonces hasta ahí solo hemos hallado lo que es mi temperatura 2, ¿no? El enunciado, el ejercicio en sí me pide hallar trabajo, me pide hallar calor, ¿no? Entonces primero vamos por lo que es el trabajo, ¿ya? Y lo vamos a hacer con la misma fórmula, ¿no? Que tenemos aquí de la primera ley de la termodinámica. Voy a hacer aquí atrás, ¿ya? Entonces lo voy a hacer con la fórmula de la primera ley de la termodinámica, que me dice que delta U va a ser igual a calor menos mi trabajo, ¿ya? Y como me dice que era un proceso adiabático, es decir, calor igual va a ser a 0, entonces me queda delta U igual a menos mi trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder hallar trabajo? Tengo que hallar delta U, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula de delta U? Delta U va a ser igual a N por CB, que va a multiplicar a la temperatura 2 menos mi temperatura 1, ¿ya? Ahora sí puedo yo reemplazar aquí mi dato, ¿no? Porque ya tengo temperatura 1 y ya encontré lo que era la temperatura 2. Y entonces delta U va a ser igual N, el enunciado aquí me decía que era igual a un mol, ¿no? Sí, un mol. Por el CB, que en este caso es un monoatómico, que sería 3 medios de R, que R vamos a ocuparle. La que siempre vamos a ocupar es la de 1,987 calorías sobre mol grados Kelvin. Y abro paréntesis, temperatura 2, que en este caso nos salió 1252,23 menos mi temperatura 1, que es 298,15 grados Kelvin, ¿ya? Entonces Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se van y me va a quedar en calorías, que son las unidades en las que me tiene que quedar la variación de la energía interna. Si ustedes colocan todo esto a su calculadora, les va a dar un resultado de
2830, 2830